la fisiología respiratoria, ¿no? Y habíamos hablado de las funciones generales del aparato respiratorio, ¿no? Sus características principales, ¿no? Habíamos hablado un poco también de la estructura del aparato respiratorio, ¿okay? Y ahora vamos a hablar un poco de mecánica pulmonar y volúmenes pulmonares. Como ya dijimos, una ventilación, ¿no? Es el proceso por el cual el aire entra y sale, ¿no? De la atmósfera a los pulmones y de los pulmones a la atmósfera. Ese movimiento de aire que ingresa y sale constantemente en la ventilación. ¿De acuerdo? Y esta ventilación se divide en dos fases, ¿no? La inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo. Es un proceso activo porque requiere contracción muscular. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? Es el diafragma. El diafragma, que normalmente cuando está relajado es como una cúpula, ¿no? Como una cúpula, y cuando se contrae, desciende y se aplana. Entonces, cuando el diafragma desciende, aumenta el volumen pulmonar, ¿no? Y al aumentar el volumen pulmonar, obviamente la presión interna disminuye y se hace menor que la presión atmosférica. Entonces el aire entra en la fase de inspiración. Siempre que haya movilización de aire, tiene que haber una diferencia de presiones. Siempre. Porque si las presiones son iguales en ambos extremos, digamos, como en ambos lados, no hay movimiento de aire, ¿no? Tiene que haber siempre una diferencia. Y cuando se establece la diferencia, siempre el aire va a pasar de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces se entiende que cuando uno inspira, la presión dentro de los pulmones es menor que en la atmósfera. Y al revés, ¿no? Cuando uno expira, la presión de los pulmones será mayor que en la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para lograr esto, en la inspiración se contraen los músculos inspiratorios. Básicamente, el principal, dijimos, es el diafragma. Y también los intercostales externos. Cuando se contraen los intercostales externos, ¿no? El tórax se expande, ¿no? Se levantan las costillas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el tórax aumenta el volumen. Y se contrae el diafragma y aumenta hacia abajo, ¿no? Y se contraen acá los intercostales externos, se expanden las costillas hacia afuera y hacia arriba un poco, ¿no? Sube un poco el tórax. ¿De acuerdo? Entonces las costillas se elevan, los intercostales se contraen, el diafragma se contrae y tira hacia abajo, ¿no? Y la caja torácica aumenta de volumen, ¿no? El aire entra en los pulmones. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? La expiración es un proceso pasivo. O sea, a diferencia de la inspiración, que era un proceso activo, la inspiración es un proceso pasivo, o sea, no requiere contracción muscular. No requiere. Simplemente, ¿cómo se logra? Cuando se relajan los músculos que se habían contraído. Se relaja el diafragma y sube, ¿no? Se relajan los intercostales y el tórax disminuye de tamaño, ¿ya? Es un proceso pasivo. Pero cuando yo quiero hacer una expiración forzada, ¿no? Por decirle, le dicen a ti, a ver, trata de botar todo el aire que puedas, ¿no? Es decir, una expiración forzada, ahí sí. Cuando la expiración es forzada, ahí sí hay contracción muscular. Pero ya son otros músculos los que intervienen, ¿ya? Son los intercostales internos, los músculos de la pared abdominal, etc., ¿no? Entonces, en una expiración normal, ¿no? Basal, los intercostales externos se relajan y las costillas bajan. El diafragma se relaja, sube. Entonces la caja torácica disminuye de volumen
y al haber menos volumen aumenta la presión dentro de los pulmones y esta presión se hace mayor que la presión atmosférica. Entonces el aire sale, ¿no? Sale de los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces en la respiración normal, por ejemplo en la inspiración, los músculos que intervienen, ¿no? Básicamente son el diafragma y los intercostales externos, ¿no? En la inspiración. Ahora, si te dice trate de tomar todo el aire que pueda, ¿no? A ver, ¿no? Cuando usted trate de tomar todo el aire que pueda, ahí ya no solamente se van a contraer el diafragma y los intercostales, sino también otros músculos más, ¿no? Como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los escalenos, pectorales, ¿de acuerdo? Y cuando hay una expiración forzada, se contraen también los transversos torácicos, intercostales internos, oblicuos externos y abdominales, ¿no? En una expiración forzada. Entonces, en la expiración forzada sí ya es un proceso activo, a diferencia de la expiración basal o expiración normal, que es un proceso pasivo. ¿Ok? Entonces, en la inspiración, ¿no? En la inspiración, la caja torácica aumenta de dimensiones, ¿no? Tanto en su diámetro antero-posterior, en su diámetro longitudinal, en su diámetro transversal. El diafragma se contrae y aumenta el volumen pulmonar. Si las costillas se elevan por la contracción de los intercostales externos, aumenta el diámetro transversal del tórax y también el esternón. Fíjense ustedes, un poquito se va hacia adelante, un poquito hacia adelante. Entonces, aumenta todas las dimensiones, ¿no? De la caja torácica. En cambio, en la expiración más bien, la caja torácica se reduce, ¿no? Se reduce de tamaño en todas sus dimensiones. El diafragma se relaja, sube, disminuye el volumen pulmonar, los intercostales externos se relajan y las costillas vuelven a su posición inicial, ¿no? El esternón retrocede. Entonces, todo hace que el volumen de la caja torácica disminuya, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, en una inspiración normal, el diafragma se contrae, los intercostales externos también se contraen. Pero en una inspiración forzada, cuando te dicen tome todo el aire que pueda, ¿no? Pues ahí el diafragma se contrae más, pero intervienen otros músculos, ¿no? Como el esternocleidomastoideo, los pectorales, ¿de acuerdo? Y en la expiración, por ejemplo, en la expiración normal, basal, ¿qué músculo se contrae? Los en la intercostales. expiración normal, basal, ¿qué músculo se contrae? Intercostales. ¿Ah? Ninguno. No, ninguno. En la expiración normal o basal no se contrae ningún músculo, solamente se relaja. Se produce por relajación de los músculos que se habían contraído en la inspiración. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando yo hago una expiración forzada, ahí sí, ahí recién se contraen los músculos intercostales internos, los músculos de la pared abdominal, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, hablando de volúmenes pulmonares, el diafragma cuando se contrae, ¿qué pasa con el diafragma cuando se contrae? Baja, se aplana. Eso hace que aumente el volumen pulmonar, ¿no es cierto? Y al aumentar el volumen disminuye la presión. Y al disminuir la presión se hace menor que la presión atmosférica. Entonces ahí es donde el aire ingresa, ¿no? El aire ingresa. ¿No? Entonces hay descenso del diafragma, aumento del volumen pulmonar, ingreso del aire. ¿Ya? Ese es en la inspiración.
Y en la expiración asciende el diafragma porque se relaja, se reduce el volumen pulmonar y al haber disminución de volumen aumenta la presión. Aumenta la presión pulmonar que se hace mayor que la presión atmosférica. En ese caso el aire sale. ¿De acuerdo? El aire sale. Muy bien. Entonces, nuevamente en la inspiración normal, tranquila, por ejemplo, ahorita ustedes, ¿no? Ustedes ahorita están sentados, están respirando de manera normal, basal. ¿No? Una inspiración basal se contrae el diafragma y los intercostales externos. Y si fuera una inspiración forzada, también además se contraerían el cerrato anterior, escalenos, esternocleidomastoideo, ¿no? ¿Okay? Pero ya estos músculos se van ya hasta el cuello. Entonces cuando una persona está inspirando ya de manera forzada, se nota ya las contracciones musculares acá en estas partes, ¿no? La parte cervical, y eso se conoce con el nombre de tirajes. De tirajes. Se nota cuando una persona está respirando de una manera forzada. Y eso es importante, por ejemplo, cuando un médico examina a un paciente, ¿no? Por ejemplo, estás en la emergencia y llega un paciente, digamos, asmático. Un paciente asmático llega en crisis, ¿no? Un paciente asmático que está en crisis, ¿no? Está en este plano. O sea, su inspiración trata de, ¿no? De tomar aire, y cuando inspira, contrae todos los músculos, aparte de los intercostales, también contrae el esternocleidomastoideo. Entonces, el médico lo examina, lo ve cómo está respirando el paciente y dice: el paciente presenta tirajes. Eso por estos músculos, ¿no? Por estos músculos de acá. Escalenos, esternocleidomastoideo. ¿Okay? Y cuando hablamos de la expiración, ¿no? En una expiración basal, normal, ¿qué músculo se contrae? Ninguno. En una expiración basal, normal, ¿qué músculo se contrae? Los intercostales internos. Ninguno, muy bien, ninguno. ¿Ya? Ninguno. Estos músculos de acá, intercostales internos, transversos, oblicuos, rectos, se van a contraer cuando la expiración es forzada. ¿Ya? Solamente cuando es forzada. ¿Ok? Entonces miren, si comparamos el sistema pulmonar, acá está el pulmón, ¿no? Esta es la caja torácica, el pulmón, esto que será el diafragma, ¿no? ¿De acuerdo? Lo comparamos con un sistema mecánico, ¿no? Un sistema mecánico, pues este sería el pulmón, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Este sería el diafragma. Y acá, por ejemplo, estarían los músculos escalenos, los esternocleidomastoideo. Si se contrae el diafragma, ¿qué pasa con el volumen pulmonar? Aumenta. Si se contraen los escalenos, ¿qué pasa? Aumenta más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos para que ustedes vean que la contracción de los músculos respiratorios siempre da como resultado un aumento del volumen pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en la mecánica de la ventilación, ¿no? Lo que nosotros manejamos son volúmenes de aire que están entrando, están saliendo. Y eso se relaciona también con la presión. A mayor presión, ¿no? Si nosotros queremos hacer ingresar más volumen de aire, tenemos que ponerle más presión, más fuerza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lógicamente, como es movimiento de aire, el aire es un gas, intervienen las fuerzas de los músculos. Esto más o menos tiene que ver con la física, ¿no? Tiene que ver con la física, con las leyes de la física, ¿no? Porque, bueno, ustedes ya han llevado física, ¿no? ¿Sí? Entonces, en física hay un capítulo que es la mecánica, entonces, ¿sí? Donde se estudia todo esto. Hay una mecánica estática, una mecánica dinámica, pero más o menos
lo que es la mecánica pulmonar se relaciona mucho o se basa en las leyes físicas. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, la presión, hablando de presiones, la presión atmosférica, ¿cuánto es ahorita? Acá, presión atmosférica, estamos en Lima, a nivel del mar, ¿no? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Ok? 760. ¿Okay? Y esa presión no varía. No varía, ¿sí? Mientras estemos acá en Lima. Claro, si nos vamos a Huancayo, a Cerro Pasco, ahí ya no va a ser 760, va a ser menos, ¿no? Pero a nivel del mar es 760. ¿Ya? Cuando inspiramos, por ejemplo, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Aumenta o disminuye? Cuando inspiramos. No pasa nada. ¿Qué pasa con la presión atmosférica? Y Nada. cuando expiramos, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Nada. No pasa nada. Nada, pues. O sea, así inspire, respire. ¿Qué va a pasar con la presión atmosférica? Es la misma. Constante. Es la misma para todos, ¿no es cierto? O sea, cuando inspiramos, terminamos de inspirar, el punto sigue siendo 0 para nuestra presión pulmonar. O sea, no hay variación con respecto a la presión atmosférica. Sigue siendo igual, la misma. ¿Ok? Pero si nosotros medimos la presión intrapulmonar, por ejemplo, la presión dentro de los pulmones, ya le dije, ¿no? ¿Qué pasaría si la presión ahorita en mi pulmón es 760? En la atmósfera 760 y dentro del pulmón 760. Entonces, ¿el aire hacia dónde va? Hacia ningún lado. No hay movimiento de aire. O sea, para que haya, por ejemplo, inspiración, la presión dentro del pulmón tiene que ser menor que la atmosférica, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la inspiración, si tomamos como punto 0, 760 va a ser punto 0. ¿De acuerdo? El punto 0. Entonces, durante la inspiración, la presión intrapulmonar es un punto o 2 puntos menos que la presión atmosférica. 1 o 2 puntos menos. Por decir 758, 759. Basta eso para que haya una diferencia. Y el aire entra. Y durante la expiración, ¿cómo tiene que ser? Durante la expiración, mi presión pulmonar tiene que ser un poquito mayor que la presión atmosférica. Entonces la supera en 1 a 2 puntos. En 1 a 2 puntos supera a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un momento en que la presión, si esta es la presión atmosférica, hay un momento en que la presión de mis pulmones aumenta un poco más. Ese es durante la expiración. Y de ahí termina la expiración y de ahí en la inspiración se hace menor. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Ya, de ahí otra vez termina la inspiración y empieza la expiración y otra vez se hace mayor. Y cuando termina la expiración, llega un momento en que es igual, 0. Es un momento y de ahí otra vez disminuye. ¿De acuerdo? Ya. Si no, no habría flujo de aire. Y hay otra presión que también nosotros podemos medir, que es la presión intrapleural, ¿no? O intratorácica también se llama, que es a nivel de las pleuras, ¿no? Las pleuras, ¿qué cosas son? ¿Se acuerdan? Las pleuras son revestimientos, ¿no? Líquido. No, hay una pleura parietal, hay una pleura visceral. Y entre las pleuras, ¿qué cosa hay? Líquido. Hay un líquido, ¿no? Que es el líquido pleural. Hay enfermedades donde ese líquido aumenta. Por ejemplo, en la tuberculosis. En la tuberculosis puede aumentar mucho ese líquido y al aumentar mucho el líquido pleural, comprime al pulmón, ¿no? Lo comprime, entonces la persona
persona va a tener dificultad para respirar. Entonces el médico le dice, tiene dificultad para respirar, es tuberculoso, tiene dificultad para respirar, le duele acá, ¿no? Entonces, el médico le pide una radiografía, una placa de tórax, y ve que y ahí todo un derrame, está lleno de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Si ya es demasiada cantidad de líquido tiene el pulmón, entonces el médico tiene que introducir un tubo, ¿no? Un tubo a través de la pared torácica y extraer a través de ese tubo una cierta cantidad de líquido, ¿no? La cantidad suficiente para aliviar los síntomas. Y además, ya ese líquido recolecta una cantidad y lo envía al laboratorio, lo envía a anatomía patológica para que lo analice, ¿no? ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos la presión dentro de las pleuras, la presión dentro de las pleuras es más o menos 8, acá miren, menos 8 puntos, y acá en la inspiración la presión dentro del pulmón era menos 1 punto y la presión dentro de las pleuras es menos 8. O sea, ¿cuántos puntos de diferencia hay entre la presión pleural y la presión pulmonar? Son 7 puntos. 7 puntos. Pero ¿cuál es mayor? ¿La presión pulmonar o la presión pleural? ¿Cuál es mayor? Pulmonar. La pulmonar. Ujú. Es menos 1. Y la pleural es menos 8. O sea, mayor es la presión pulmonar. Por eso le ponen signo positivo. Si comparamos la presión pulmonar menos la presión pleural, siempre es mayor la presión pulmonar. ¿Ya? ¿Okay? A la presión pulmonar también se le llama intraalveolar. Entonces tenemos la diferencia entre la presión pulmonar y la presión pleural. ¿De acuerdo? Esa diferencia se llama presión transpulmonar. La presión transpulmonar o transmural. Es la diferencia que hay entre la presión pulmonar o alveolar y la presión pleural. Entonces, en la inspiración, la presión pulmonar es menos 1 y la pleural menos 8. Por lo tanto, la presión transmural o transpulmonar es 100. En la expiración, mira, en la expiración la presión pulmonar es más 1 y la presión pleural es menos 4. ¿Cuánto será la diferencia? Más 5. Más 5, porque siempre es mayor la presión pulmonar, en 5 puntos sobre la presión pleural. ¿De acuerdo? En el fin de la expiración, punto 0. La presión pulmonar es 0. ¿Y la presión pleural cuánto es? Menos 5. Menos 5. ¿Cuánto es la diferencia? Más 5. 5 puntos siempre a favor, ¿no? Positivo, siempre a favor de la presión pulmonar, que es mayor. O sea, siempre va a ser mayor la presión pulmonar. Y eso es lógico, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Ahí piensen, ¿qué pasaría si la presión pleural fuera mayor que la pulmonar? O sea, si fuera al revés, ¿qué pasaría? La presión en las pleuras es mayor que la pulmonar, entonces los pulmones se colapsarían. Pero no. Los pulmones siempre están expandidos. ¿Por qué? Porque como la presión pleural es menor, siempre jala. Siempre el aire va de donde hay más presión a donde hay menos. ¿De acuerdo? Del pulmón hacia los pleuras. Y eso mantiene inflado también a los pulmones. ¿De acuerdo? Ya, lo que hemos visto en la tabla está aquí en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, en el momento de en el punto 0, que era el fin de la expiración, la presión dentro del pulmón es 0, ¿no es cierto? Punto 0. Y la presión pleural, ¿cuánto era? Menos 5 puntos. Menos 5 puntos. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia es 5 puntos a favor de la presión alveolar o pulmonar.
signo positivo. Esa es la presión transmural. O sea, quiere decir que, como la presión alveolar es mayor que la pleural, el aire empuja en este sentido. ¿Ya? El aire empuja en este sentido. Esa es la presión transmural. ¿Ya? Y durante la inspiración, la presión alveolar es menos un punto con respecto a la atmosférica, para que pueda entrar el aire, ¿no es cierto? Porque si fuera 0, si fuera 0.0, acá no hay movimiento de aire. Como se hace un punto menos que la presión atmosférica, entonces ahí entra el aire. Entra el aire. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es la presión pleural? Menos 8. Menos 8. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? Más 7. 7. ¿Pero a favor de quién? Alveolar. De la presión alveolar o pulmonar. Igual sigue siendo positivo. Sigue el aire yendo en este sentido, hacia afuera. ¿Ya? ¿Ok? Miren, cuando nosotros hagamos la práctica de este capítulo de respiratorio, se va a hacer en la llamada espirometría. La espirometría es una medición de los volúmenes pulmonares en el tiempo. O sea, tenemos que tener en consideración dos factores. Uno es el volumen y otro es el tiempo. Por ejemplo, antes dice, una persona puede movilizar 1 litro de aire en 1 segundo. 1 litro de aire en 1 segundo. Y otra persona también puede movilizar 1 litro de aire, pero en 5 segundos. En 5 segundos. Entonces, ¿será igual o no? Entonces, los dos están movilizando 1 litro de aire. Pero no es lo mismo. Porque mientras que uno lo hace en 1 segundo, el otro demora 5 segundos en movilizar esa misma cantidad de aire. No es lo mismo. Podemos hablar de volúmenes iguales, pero también hay que tener en consideración el factor tiempo. ¿Ya? El tiempo. Entonces, cuando nosotros dividimos, ¿se acuerdan ustedes? Por física, dividimos volumen entre tiempo. ¿Eso qué cosa es? Cuando era longitud entre tiempo era velocidad, ¿no es cierto? Pero si yo divido volumen entre tiempo, eso es flujo. Así es, flujo. Flujo es volumen entre tiempo. Por ejemplo, aplicado a los pulmones, cantidad de aire que puedo respirar en un tiempo determinado. Es decir, ¿qué cantidad de aire movilizan tus pulmones en 1 minuto? Eso es un flujo. Eso es un flujo. Y esos flujos se representan en una espirometría. ¿Ya? Y se establece una gráfica. Cuando usted, por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica, cuando usted, por ejemplo, toma aire, ¿no? Entonces, la gráfica se ve, ¿no es cierto? Ok. Y luego, cuando expira, baja acá, hasta acá. Y de ahí otra vez se recupera, se va recuperando hasta que termina la expiración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí otra vez empezará la inspiración. Y de ahí otra vez la expiración. Y así. Que la onda positiva es una inspiración y la onda negativa es una expiración. ¿Ya? Ya dijimos que y en el tiempo, ¿esto cuánto durará? Por ejemplo, una inspiración normal, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto? 2 segundos. 2 segundos. Y una expiración normal, ¿cuánto dura? 3 segundos. 3 segundos. Eso ya lo vimos en la clase pasada. ¿No es cierto? Una inspiración dura 2 segundos, la expiración 3, o sea, una ventilación dura 5 segundos. 5 segundos. Entonces, si una ventilación dura 5 segundos, yo puedo calcular cuántas veces ventila una persona por minuto, ¿o no? 12. Sería 12. 12 veces por minuto. Eso es una frecuencia respiratoria normal.
Si la persona está en insuficiencia, tiene dificultad para respirar, ya esa frecuencia aumenta. ¿De acuerdo? Aumenta. Entonces, en una ventilación espontánea, ¿no? Como estamos ahorita, ¿no? La curva que está por debajo de la línea es una expiración y lo que está por encima es una inspiración. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, la línea negativa viene a ser una, cuando es negativo, viene a ser una expiración, si está positivo es una inspiración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente al que le estamos sometiendo a una ventilación mecánica? Por ejemplo, un paciente intubado en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, el paciente tenía una insuficiencia respiratoria aguda, tenía que intubarlo, entra a cama UCI. Al someter a un paciente a una ventilación mecánica ya no hay presiones negativas. Esta sería la expiración y esta es la inspiración. Ya no hay presiones negativas. Todas las presiones son positivas. ¿Ya? Todas las presiones son positivas. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de factores que afectan la ventilación. En una persona, los factores que afectan la ventilación son, primero, la compliance pulmonar, la resistencia pulmonar y de las vías aéreas también, la constante de tiempo y el trabajo respiratorio. Estos son factores que afectan la ventilación. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, ¿qué cosa es la compliance pulmonar? Compliance se traduce como distensibilidad. Distensibilidad, o sea, es como un grado de elasticidad que tiene el pulmón, ¿no? Mi pregunta es, ¿el pulmón tiene paredes elásticas o tiene paredes rígidas? Elásticas. Claro, tiene que ser elásticas, ¿no? Tiene que ser elásticas para que se pueda expandir, para que se pueda contraer, realmente expandir, ¿no es cierto? Tienen que ser elásticas. Imagínense que tenga paredes rígidas. Y eso ocurre, ¿no? Hay una enfermedad que es la fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar. Ya las paredes pulmonares se endurecen, se fibrosan. Entonces, el paciente, ¿qué problema presentará? Si las paredes de los pulmones se vuelven rígidas. Entonces, ¿qué problema va a tener el paciente? No puede expandir. Trata de respirar y no puede expandir su pulmón. ¿De acuerdo? Con el oxígeno. Cuando tengo fibrosis termina con oxígeno permanente. ¿Okay? Entonces, la compliance pulmonar es justamente este aumento o disminución de volumen, un cambio de volumen del pulmón, el cual se relaciona con la presión que le ejerces, o sea, con la fuerza que ejerces. ¿No? Es como, imaginen ustedes a los pulmones como un elástico, una liga. Si respira un pequeño volumen, le mete una pequeña fuerza y el pulmón se expande un poquito, jalas un poco la liga. Pero si quieres tomar más aire, pones más fuerza, ¿no? Pones más fuerza en los músculos respiratorios. Entonces es como si a una liga la jalas más, tiras más. ¿De acuerdo? Le estás poniendo más fuerza, ¿no? Estás generando más fuerza. Y a la vez estás aumentando el volumen. Esto es compliance. La distensibilidad del pulmón que sea directamente a la fuerza con que ejercemos en la caja torácica. ¿De acuerdo? A mayor fuerza, mayor distensibilidad. Pero claro, esto tiene un límite también. Tiene un límite. ¿Ok? Esa es la compliance. Y la compliance va a ser diferente en las personas. No todas las personas tienen la misma compliance. Algunas podrán estirar un poco más, otras un poco menos. Algunas pueden estirar más con menos fuerza, otras podrán estirar también el mismo volumen, pero poniendo más fuerza. Es diferente, es diferente. Si yo digo
que un pulmón tiene más compliance que en otra persona, eso significa que ese pulmón se puede distender con mayor facilidad, ¿no? Mayor compliance. ¿Okay? Supongamos, ¿no? Que, bueno, digamos, por ponerles un ejemplo, ¿no? Yo, no sé, me he hecho una bata y me quedo dormido. Y un alumno viene y me pone una bolsa de cemento sobre mi tórax, por lo siguiente, entonces yo ya no voy a respirar igual, o no, o sí. Esa bolsa de cemento que me han puesto encima está haciendo que la compliance disminuya. Ya los pulmones no se podrán distender, ¿sí o no? Y si yo quiero lograr que de todas maneras entre el aire, la cantidad normal que entre de aire, ¿qué tendré que hacer? Tendré que poner más fuerza. Entonces, hacer más fuerza para lograr que ingrese el mismo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo la compliance se relaciona con la fuerza de los músculos respiratorios. ¿De acuerdo? Un paciente asmático. Está tranquilo, normal, tiene una compliance determinada. Este paciente entra en crisis, hace su crisis asmática, ¿no? Los bronquios se cierran, hay broncoconstricción. Trata de, en plena crisis asmática, el paciente trata de tomar aire, pero no puede. Entonces, ¿qué hace? Le mete más fuerza a los músculos, por eso aparecen los piratas. Le mete más fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está la compliance pulmonar cuando está haciendo su crisis? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? ¿O está igual? ¿Cómo estará la compliance? ¿Estará disminuida? Claro, está disminuida. Porque tiene que meterle más fuerza para lograr ingresar el mismo volumen. Entonces la compliance está disminuida. ¿Me puedo entender? Ya, ¿ok? Ah, ya. Me pasé una definición. Entonces, ahí está explicado, mira, con la misma fuerza, la fuerza P, digamos, con la misma fuerza P, un pulmón que tiene una compliance alta, con esa misma fuerza se distiende más, ¿no es cierto? Pero una persona que tiene compliance baja, por ejemplo un paciente asmático, con la misma fuerza ya no se estira tanto, ¿no? Se distiende menos. A una misma fuerza de distensión, un pulmón con mayor compliance tendrá un volumen mayor que uno con menor compliance. Ejemplo, una enfermedad que produzca compliance alta en un paciente es el enfisema. El enfisema. Los pacientes con enfisema tienen el llamado tórax entonel. Tú lo ves, parecía que estaba así, inspirando en todo momento. Tú la estás ensanchado. Es un paciente con enfisema. Y la fibrosis, ya dijimos, un paciente con fibrosis pulmonar es cuando las paredes están rígidas. ¿Cómo estará la compliance ahí? Está disminuida. Está disminuida. Y en el enfisema, la compliance está aumentada. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos en los libros de fisiología, ustedes siempre ven en los libros de fisiología, en el capítulo de fisiología respiratoria, por ejemplo en el Gaino, siempre van a ver este gráfico, ¿no? Y dice, escucha, no lo entiendo, no sé qué significa.
Entonces, mira, es sencillo. Es sencillo. Acá tenemos la fuerza o presión y por acá tenemos el volumen. Las dos variables que determinan la compliance. Si un paciente tiene una compliance normal, esta es durante la inspiración y acá es durante la expiración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la compliance está disminuida? Si la compliance está disminuida, quiere decir que para yo hacer ingresar el mismo volumen, por ejemplo, mira, cuando es lo normal, con una fuerza de 2.5 centímetros cúbicos de agua, yo logro hacer ingresar 500 centímetros cúbicos de aire. Pero si mi compliance está disminuida, para hacer ingresar este mismo volumen de aire, tendré que aplicar una presión mayor. Ese es cuando me ponías la bolsa de cemento, ¿no es cierto? Sin la bolsa de cemento yo respiraba 500 centímetros, pero si me pone la bolsa de cemento, yo sigo necesitando respirar 500 centímetros. Entonces, para que logre ingresar esos 500 tendré que meter mayor fuerza. En ese caso la compliance está disminuida. ¿De acuerdo? Y otro caso sería que si yo le aplico la misma fuerza, sin hacer mayor fuerza, la misma fuerza de 2.5, ya no ingresaría 500 centímetros, sino va a ingresar menos. Ahí también la compliance está disminuida. ¿Ya? Y una compliance aumentada, ¿cómo sería? Una compliance aumentada sería que con la misma presión de 2.5 yo logro ingresar un mayor volumen de aire, más de 500, ¿no? O también puedo decir que para hacer ingresar el mismo volumen de 500 yo necesito menor fuerza. ¿Ya? Necesito hacer menor fuerza para ingresar el mismo volumen de 500. Esa también es una compliance aumentada. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y si nosotros asociamos lo que es la distensibilidad pulmonar, ¿no? La distensibilidad pulmonar, el grado de elasticidad del pulmón, con la tensión superficial que hay en los alvéolos, esos dos factores asociados generan lo que se conoce como el nombre de la elastancia. Es decir, la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar su longitud inicial después de haber sido estirado. No todos los cuerpos son elásticos, no. Por ejemplo, tú puedes estirar un cuerpo y se queda deforme, ¿no? Ya no recupera su forma inicial. Entonces, ese no es un cuerpo elástico. Para que se considere un cuerpo elástico, tú, después de haberlo estirado, tú lo sueltas y tiene que recuperar su diámetro, su tamaño inicial. Ese sí es un cuerpo elástico. ¿Sí o no? Pregunta, ¿los pulmones son elásticos? Claro, porque si no, pues, tantas veces que nos estiramos, se deformaría. Se deformaría, pero no. Los pulmones son elásticos. Entonces, la elasticidad también va en relación a la tensión superficial. ¿Qué cosa es la tensión superficial? ¿Han oído hablar? Dentro de los alvéolos se genera una fuerza, que es la tensión superficial, que es el grado de atracción entre las moléculas. Hay una capa líquida que reviste el interior de los alvéolos, hay una atracción entre estas moléculas y eso trata de hacer que los pulmones se colapsen. Cuando están vacíos, obviamente, porque si está lleno de aire, no hay problema, pero si yo le saco el aire a un alvéolo, estos van a tender a colapsarse. Es igualito que un globo, ¿no? Cuando ustedes meten más aire en un globo, ¿qué pasa con sus paredes?
estira, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le saco el aire al globo? ¿Se queda inflado? No, pues sus paredes no, se colapsan. Entonces, cuando yo inspiro, mis alvéolos se están inflando en un globo, ¿sí o no? Y cuando expiro, ¿se colapsan los alvéolos? ¿O no? No pueden colapsarse. ¿Por qué? Usted dirá, pero no hay problema, se colapsa. Y cuando inspiro, otra vez se infla. Por el surfactante. Ese será por un globo, pero los alvéolos no. Los alvéolos, si los alvéolos se colapsan, ya después tú quieres meter aire, ya no se abre nunca más. Ya no se abre nunca más. O sea, los pulmones, los alvéolos nunca tienen que colapsarse, así se queden sin aire. Tienen que estar siempre como infladitos. Era como si no hay aire, ¿cómo se van a mantener inflados? Es que tiene que haber una sustancia, hay una sustancia que es como un revestimiento del alvéolo. El surfactante. Surfactante. La sustancia surfactante. Así es. La sustancia surfactante. Es un fosfolípido que cubre todo el interior de los alvéolos. Y eso hace que los alvéolos no se colapsen. Ahora, el problema es, bueno, no problema, no. La característica es que esa sustancia surfactante recién se comienza a producir a partir de los 7 meses de vida. O sea, cuando estamos en la etapa fetal, ¿no? En la etapa fetal, recién cuando el feto tiene 7 meses, recién se produce la sustancia surfactante. Entonces, podría nacer un bebé de 7 meses o más de gestación. Sí, porque como ya tiene sustancia surfactante ya puede respirar y sus alvéolos ya no se van a colapsar. Pero ¿qué pasa si nace un bebé con menos de 7 meses de gestación? 6 meses. 6 meses. ¿Podrá respirar espontáneamente? No, porque todavía no tiene sustancia surfactante. Entonces va a respirar, se colapsan los alvéolos y hace paro respiratorio. Ahí a paro respiratorio y se muere. Entonces el médico neonatólogo, cuando nace un bebé prematuro extremo, 6 meses, 5 meses, hay niños que nacen a los 5 meses, prematuro extremo. Entonces el neonatólogo está atento ahí. Sale el bebé por cesárea, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el médico? ¿Qué tiene que hacer? Para salvarle la vida al bebé. Maturar el pulmón. Intubarlo. Ni bien nace, tiene que intubarlo. Ponerle ventilación mecánica. Porque ese bebé no va a respirar espontáneamente. Ya lo ponen en una incubadora, en un SIN neonatal. ¿No? En un SIN neonatal hay unas incubadoras especiales que tienen oxígeno, monitoreo. Y va a estar ahí intubado el niño hasta que cumpla 7 meses. Claro, ahí le ponen corticoides para que un poquito acelere el proceso de formación del factor, pero igual hay que esperar. La situación es así. Si no fuera por el surfactante, nuestros alvéolos se colapsarían. Y de hecho, hay enfermedades donde los alvéolos se colapsan. Por ejemplo, volviendo al caso de la tuberculosis. Hay pacientes con tuberculosis que ya como secuela de la enfermedad, en la zona del pulmón donde ha estado ubicado el bacilo, ¿no? La caverna, esa zona ahí, los alvéolos ya no llega el aire y los alvéolos se colapsan. Esa zona se llama atelectasis. Ya los alvéolos se han colapsado. El médico le pide una radiografía de tórax, algo así, y se ve en la radiografía. Dice, mira, acá este paciente tiene atelectasis. Este ya es un proceso antiguo. Debe haber tenido una tuberculosis. Claro, porque así el paciente se sale, ¿no? Se sale y ya esas atelectasis ahí quedan. Los alvéolos nunca más se vuelven a inflar. Es una secuela de la tuberculosis.
Entonces la tensión superficial es esa fuerza, ¿no?, que ejercen las moléculas en una superficie, ¿no? ¿Okay? Es una interfase agua-líquido. Y para disminuir, ahí está, el alveolo está recubierto por una capa de líquido, ¿no? Una capa de líquido que crea esa tensión superficial. ¿Ya? La tensión superficial tiende a incrementar las presiones. ¿No? Entonces, justamente para disminuir esa presión, esa tensión superficial, está la sustancia surfactante. El surfactante es un elemento que disminuye la tensión superficial. Disminuye. Y por lo tanto disminuye la presión transmural. Lo cual se requiere ¿para qué? Para mantener al alveolo inflado. ¿Ves? Para mantener al alveolo inflado. No se puede. Bueno, entonces ya les había dicho que en fisiología respiratoria mucho interviene el capítulo de mecánica de fluidos. Dentro de la física hay un capítulo, ¿no?, que es mecánica de fluidos. Entonces, se considera que el aire es un fluido, ¿no? Los líquidos también, como la sangre. La sangre es un fluido, el aire también se considera que es un fluido. ¿Ya? Y ya dijimos que el fluido, ¿cómo se mide? En términos de flujo, ¿no? ¿Cuánto fluye de aire en mis pulmones? Tengo que hablar de flujo. El flujo es volumen entre tiempo. Volumen determinado en un tiempo determinado. ¿No es cierto? ¿Ok? Ahora, cuando entre el aire, ¿no?, cuando sale el aire, ¿no?, si todas las moléculas, es como en una carretera, que todos los autos vayan así alineaditos, ¿no? Las moléculas que hay de oxígeno, ¿cómo circulan en mi vida respiratoria? ¿Paralelamente o todas entran en desorden, chocándose las moléculas? ¿Cómo es cuando yo respiro? ¿Todas entran así paralelas? ¿O cuando entran las moléculas que se chocan unas con otras? Son dos tipos de flujo. Es el flujo laminar. El flujo laminar, que va todas las moléculas así paralelas, sin hacer mucho ruido. Pero si se chocan entre sí, eso se llama flujo turbulento. ¿Cómo será la respiración? ¿Será flujo laminar o será flujo turbulento? O una mixtura de los dos. ¿Mixtura? ¿Una mixtura? No, podría ser. No. Por ejemplo, ese es el flujo laminar, ¿no? Yo respiro, qué bonito, ¿no? Todas las moléculas van así, como en fila. Van en fila. Las moléculas que están más pegadas a la pared demoran un poquito más, ¿no? Se retrasan un poquito, y las que están en el centro avanzan un poquito más. ¿Por qué? Claro, por la fricción, ¿no? Porque las moléculas que están para las paredes friccionan con la pared, entonces se retrasan un poquito, ¿no? Las del centro avanzan un poco más. Siempre la velocidad en el centro del tubo es un poquito mayor, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Un poquito mayor. Ese es el flujo laminar. Ese es el flujo laminar. Y el flujo turbulento es así, ¿no? Tú respiras y las moléculas chocan para allá, vienen para acá, para arriba, para abajo, todo. Claro, al final avanzan, ¿no? Pero chocando. Chocan, avanzan. Y hace un sonido. El flujo turbulento hace un sonido. ¿Ya? Se genera ruido debido al impacto en las paredes. Entonces, repito la pregunta, ¿no? En nuestra respiración, ¿cómo será el flujo de aire? ¿Será laminar, turbulento o es una mixtura de los dos? Ambos. Mixtura. Es una mixtura. ¿Eh? Es una mixtura. ¿De acuerdo? Pero por lo general, ¿cómo es? Laminar. Por lo general es laminar. ¿Ya? Por lo general es laminar. Pero cambia en los lugares donde el tubo se estrecha.
Si el tubo se estrecha, entonces ahí sí, las moléculas chocan y el flujo se vuelve turbulento. ¿No es cierto? Es como un embotellamiento de carro. Entonces, si la pista es ancha, los carros van tranquilos, ¿no? Paralelos, en filita. Pero si por ahí hay un accidente y de 5 carriles se reduce a un carril, ya todos los carros se genera un desorden, ¿no? Todos los carros se chocan, yo quiero pasar primero, no, yo primero. ¿No es cierto? Ahí el flujo se vuelve turbulento. Entonces, en el aparato respiratorio, un punto donde se vuelve, a ver, imagínate dónde podrá volverse turbulento. El choque con algo se vuelve turbulento. La vía respiratoria es fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y de ahí bronquios. Justo en la división de la tráquea. Viene todo por un tubo, ¿ya? Faringe, laringe, tráquea, y la tráquea se divide. Entonces ahí choque el aire y una parte se va para el bronquio derecho, otra para el bronquio. Entonces al chocar ahí, en la división de la tráquea, ahí se vuelve turbulento. Por eso que el médico examina al paciente, ¿no? Y se pone el estetoscopio y la oculta la espalda del paciente. A ver, tome ahí. Y el médico está escuchando, le ausculta. ¿Qué cosa está escuchando? ¿Qué cosa escucha? El flujo de aire, pero ese es el flujo turbulento. Y si es laminar sería así. Ya, entonces imagínate un bronquio por donde tiene que pasar el aire, ¿no? ¿Okay? Yo estoy bien, no tengo ningún problema, mis bronquios están normales, ¿no? Tienen un diámetro, un radio determinado, y el aire está entrando en un flujo laminar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si soy asmático? Soy asmático, o sea que me olvidé de traer mi corticoide. De repente por ahí, no sé, una emoción, un estrés, por ahí. El bronquio social hace espasmo. Hace espasmo. Entonces, ¿qué pasará con la resistencia? Si yo mido la resistencia al pasaje del aire, ¿cómo será la resistencia? Cuando el bronquio se contrae, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta la resistencia, Aumenta. porque ya tiene menos espacio para pasar. Cuando el bronquio está dilatado, la resistencia es menor, el aire entra fácilmente. Pero si yo reduzco el diámetro del bronquio, el aire va a tener más resistencia para pasar. Entonces la resistencia es inversamente proporcional al diámetro o al radio del bronquio, ¿no? Incluso en física hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula de resistencia, ¿no? Ustedes seguramente la recuerdan, ¿no? Pero ya, no vamos a detallar la fórmula. Lo que queremos acá ver es que acá la resistencia es 8 NL entre 3.14 por radio a la cuarta. Esta R es el radio. El radio, en este caso, puede ser del bronquio. Entonces, ¿qué pasa si reducimos el radio? Si reducimos el radio, este valor baja y la resistencia, el valor aumenta. Y como está elevado a la cuarta, como está elevado a la potencia 4, si el radio se reduce a la mitad, supongamos que este valor se reduce a la mitad, la resistencia aumentaría 16 veces. Imagínate. O sea, un bronquio que reduzca nomás su radio a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Imagínate. ¿Ya? Ahora, otra variable que interviene en la resistencia al aire es la longitud. Imagínate, no sé, que mi bronquio mida 30 centímetros. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el aire para pasar por ese tubo de 30 centímetros tiene una cierta resistencia. Pero imagínate, ¿no? Que en vez de que sea 30 centímetros, mi bronquio aumenta al doble, 60 centímetros. ¿Qué pasará con la resistencia? Aumenta también, porque va a tener más longitud para pasar.
Entonces, la longitud es directamente proporcional, la L es longitud, es directamente proporcional a la resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. Pero ahí sí es directo. Duplico la longitud, se duplica la resistencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el factor que más influye sobre la resistencia? ¿El radio del bronquio o su longitud? El radio. El radio. Okay. Entonces, hablando de las resistencias, en el aparato respiratorio tenemos dos tipos de resistencias. Las resistencias de la caja torácica, la resistencia tóraco-pulmonar y la resistencia de las vías aéreas, de todas las vías aéreas. Mucho más importante es la resistencia de las vías aéreas. Esta representa más o menos el 80% de la resistencia total de todo el aparato respiratorio. Aproximadamente. Acá miren lo que dice. Durante la respiración normal el flujo es altamente turbulento en la tráquea, menos turbulento en los bronquios pequeños y laminar en la vía aérea periférica. O sea, conforme los bronquios se hacen más pequeños, el flujo se hace laminar. En la tráquea es donde es más turbulento. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la sección transversal de la vía aérea, disminuye la velocidad y el flujo tiende a ser menos turbulento, tiende a ser laminar. ¿Ya? Tiende a ser laminar. Y en una respiración normal, el 80% de la resistencia al flujo aéreo está en las vías aéreas con diámetro más de 2 milímetros, que son las vías aéreas de mediano calibre. Hay vías aéreas de gran calibre, hay vías aéreas de mediano calibre y hay vías aéreas de pequeño calibre. La mayor resistencia, el 80%, está en las vías aéreas de mediano calibre. ¿Ya? Mediano calibre. La resistencia va a modificarse con respecto a los volúmenes, ¿no? A menor volumen hay más resistencia. Claro, se supone que yo, si genero más resistencia en mi caja torácica, más resistencia, va a poder entrar menos aire, ¿no? Porque hay más resistencia, entonces entra menos aire. Pero ¿qué pasa si no hay mucha resistencia? Si no hay mucha resistencia, entonces los pulmones se expanden normal y entra mayor cantidad de aire, con mayor facilidad. Por eso que el volumen y la resistencia son inversamente proporcionales, ¿no? A menor volumen quiere decir que hay mayor resistencia y viceversa. A mayor volumen, menor resistencia. Hay dos factores que contribuyen a la dependencia de la resistencia al volumen con respecto a esto. ¿Qué cosa es? Es la tensión elástica y el efecto del sistema parasimpático. La tensión elástica. Si mis pulmones son elásticos, ¿no? Son elásticos, bien elásticos, entonces yo puedo generar un gran volumen. ¿Y la resistencia cómo estará? ¿Aumento o disminuye? Disminuye. ¿No? Entonces entra con mayor facilidad el aire, hay menor resistencia, porque lo puedes echar, los bronquios están dilatados, el pulmón dilatado tiene más espacio, el aire tiene más espacio para entrar, tiene menos resistencia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el efecto del sistema parasimpático? El sistema parasimpático es básicamente el nervio vago, que tiene un efecto, por ejemplo en los bronquios produce broncoconstricción. Por eso que un paciente asmático, por ejemplo, cuando tú hagas internado, por ejemplo, en una emergencia en un hospital, sobre todo en invierno, cuando hay frío, la cantidad de pacientes asmáticos que llegan es terrible. Incluso hay emergencias donde tienen un cuarto de diferencia, por ejemplo en el hospital del niño, tienen un cuarto de diferencia solamente para asmáticos, hay puros nebulizadores. ¿De acuerdo? Es decir,
Ya el médico lo ve al niñito, porque el niño se va frecuente el asma. El médico ya lo ve al niñito que viene con su mamá, y lo ve al niñito que ya, señora, de frente, ya pasa para allá. Se van al ambiente de nebulización, de frente, de fondo. Entonces, tú lo ves a un pacientito que viene, ¿no? Viene ahí, entonces, señora, sí, doctor, el hijito es asmático, pero ya lo ves al niño, lo examinas y ves que ya está cianótico. Ves que está cianótico y no, los labios morados, le pone el pulsoxímetro, saturación 80%. Mientras lo nebulizo, no, se puede demorar. Acá el niño está haciendo una insuficiencia respiratoria grave. ¿Qué hago? Agarro, le digo a la enfermera una ampolla de adrenalina y le pongo su adrenalina endovenosa. Copia, porque claro, ha habido muertes, ¿no? Por crisis asmática, ¿no? El muerto. Entonces le pongo adrenalina. Entonces la adrenalina, ¿ya qué va a hacer la adrenalina? Tiene el efecto opuesto a la acetilcolina, o sea, produce una broncodilatación. Entonces el efecto adrenérgico, ¿no? En los bronquios hay receptores beta 2 adrenérgicos. Se responden a la adrenalina. Esa es la forma más rápida. Pero claro, le puede producir taquicardia o otros efectos. No, porque está salvando la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, la resistencia depende, ya le dije, de la tensión elástica y del efecto del sistema parasimpático, ¿no? Que es a través del nervio vago. Ahora, el factor tiempo también es importante. No es lo mismo, como le decía antes, no es lo mismo decir que una persona movilice 1 litro de aire en 1 segundo y otra persona que también moviliza 1 litro de aire pero en 5 segundos. ¿No es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, la constante de tiempo también es importante. Es importante. Porque la constante de tiempo me puede indicar que en realidad esos volúmenes no son iguales. O sea, tú ventilas 1 litro en 1 segundo, usted 1 litro en 5 segundos. Dice, los volúmenes son iguales. Está bien, los volúmenes son iguales, pero los tiempos no son iguales. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A distribuciones regionales. Cuando usted, por ejemplo, a ver, vamos a suponer, cuando usted toma aire, el aire entra por los bronquios y se va a todo el pulmón de manera homogénea el aire o no. O se va el aire un poco más a las bases del pulmón, un poco menos al ápice pulmonar. ¿Cómo es? O se distribuye uniformemente. No es uniforme. Nuestra ventilación no es uniforme. Siempre cuando usted respira, siempre la mayor cantidad de aire se va a las bases. A las bases. Y menos aire hacia los ápices. Por eso que las atelectasias más que todo se dan en los ápices, que son las zonas menos ventiladas. Por eso que las lesiones de las tuberculosis más que todo son en los arriba, en los ápices, porque ahí llega menos aire. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el volumen con respecto al tiempo es importante, ¿no? Es importante. Usted puede inspirar un determinado volumen, pero puede emplear más tiempo. ¿De acuerdo? O sea, hay que relacionar siempre volumen con tiempo. Volumen y tiempo. ¿Ya eso? ¿Qué cosa es? La relación entre volumen y tiempo. Eso es el flujo. Y eso, nuevamente les digo, se mide con una espirometría. Una espirometría. Ya, entonces, las constantes de tiempo son diferentes también en las diferentes regiones del pulmón. La constante de tiempo, por ejemplo, en las bases va a ser menor
y esa constante de tiempo en los ápices va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿La compliance también influye en la constante de tiempo o no? La compliance. Una persona que tiene una compliance buena, la constante de tiempo será menor. O sea, puede hacer ingresar un volumen de aire porque diciendo con facilidad ninguna. Pero un paciente que tiene fibrosis pulmonar, que tiene las paredes rígidas, para que pueda hacer ingresar ese mismo volumen de aire, va a demorar un poco más, emplea más tiempo. ¿No? Ya está. Si los pulmones son elásticos, en menos tiempo. Entonces, el que tiene pared rígida, demora más. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la constante de tiempo, por ejemplo, si mi frecuencia aumenta? Normalmente cuando respiramos normalmente, así basal, ¿cuántas respiraciones por minuto tenemos? Dos. Dijimos era 12, ¿no? 12. O sea, 5 segundos cada ventilación. 12 veces por minuto. Pero ¿qué pasa en un asmático, por ejemplo? Un asmático. Está así. Entonces el médico agarra y mirándolo nomás, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces por minuto respiro? Porque primero ponga frecuencia respiratoria 30, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia respiratoria está aumentada. Eso se llama, cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, se llama taquicardia, ¿no? Taquipnia. Ajá, y cuando la frecuencia respiratoria está aumentada, eso se llama Taquipnia. taquipnia. Entonces parece que es taquipnia, ¿no es cierto? Es diferente de distia, de dificultad. Entonces, una pregunta, un paciente que está en taquipnia, que está respirando 30 veces por minuto, ¿cómo está su constante de tiempo? ¿Está reducida o está aumentada? ¿Ah? Está reducida, porque ya cada ventilación es más corta. Cada ventilación es más corta. Entonces ya la ventilación no va a ser, entre menos tiempo tenga, la ventilación ya no va a ser adecuada. Podrá entrar un poco de aire, pero ya no en la cantidad suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros reducimos la constante de tiempo cuando la frecuencia respiratoria es alta, como hemos reducido la constante de tiempo, ¿dónde irá el poco aire que entra? ¿A dónde irá primero? ¿A las bases o a los ápices? A las bases. Entonces, primero entonces hay una mala distribución, ¿no? Si la constante de tiempo es corto, entonces no van a ser adecuados, no van a ser adecuadamente insuflados todos los alvéolos y va a haber una mala distribución de los gases. ¿De acuerdo? Solo insuflarán alvéolos de las bases y ya no de los ápices. ¿Okay? Así, por ejemplo, si la constante de tiempo está reducida, por ejemplo, este es que sea un alvéolo de la base y este es un alvéolo del ápice. Entonces, como demora más en llegar al ápice por la ubicación anatómica que tiene, entonces solamente se podrá ventilar los alvéolos de las bases y ya no llega casi aire a los alvéolos que están en los ápices. Es una mala distribución por un acortamiento del factor tiempo, de la constante tiempo. Entonces, hablando de las resistencias pulmonares, uno era la resistencia de la caja torácica, que se ha determinado por la compliance, ¿no es cierto? A mayor compliance, menor resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay una enfermedad, ya les dije, como la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar, los pulmones son rígidos, es como si algo te estuviera
¿no? Oprimiendo el pulmón y no se puede expandir, ¿no es cierto? Te está afectando la compliance. Te está afectando la compliance. ¿No me acuerdo? Esa es una resistencia. Resistencia torácico-pulmonar está aumentada en los pacientes con fibrosis. Está aumentada la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, la resistencia también puede ser de las vías aéreas. Puede ser de las vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, acá, en un paciente asmático, por ejemplo, en un paciente asmático, ¿qué pasaba? Con el diámetro del bronquio se reduce. Se reduce. ¿De acuerdo? Es como si alguien viniera y te apretase la vía respiratoria. Está reduciendo. Esa es una resistencia al flujo de la vía aérea. Luego tenemos el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio depende de la retracción elástica. El 50%, el trabajo es la cantidad de energía que gastamos para respirar. Claro, tenemos que gastar energía para respirar, porque siempre hay contracción muscular. En la inspiración, por ejemplo, hay contracción muscular, entonces siempre hay gasto de energía. ¿No es cierto? Y justo ese gasto de energía lo hemos calculado cuando hicimos el metabolismo basal, ¿se acuerdan? El experimento con el ratoncito. Siempre, así tú estés en total reposo, siempre los latidos del corazón y los movimientos respiratorios hacen que gastes energía, aunque sea mínima, pero se gasta energía. Entonces, esa cantidad de energía que tú gastas para hacer trabajar tus pulmones, ese es el trabajo respiratorio. Ese es el trabajo respiratorio. ¿Ya? Y mucho depende, lógico, mucho va a depender, el 50% va a depender de cuán elástico sea tu tórax. Entre más elástico sea, el trabajo respiratorio será mayor o menor. Menor, más fácilmente, ¿no? Con facilidad se distiende sin problema. Pero ¿qué pasa si la compliance o la resistencia está disminuida? Entonces, está comprimido el pulmón y para hacer ingresar ese mismo volumen tienes que gastar más energía, tienes que contraer más los músculos. ¿De acuerdo? ¿Okay? También la fricción al flujo y la resistencia a la fricción de los tejidos cuando entre el aire también aumenta el trabajo respiratorio. Bueno, entonces siempre para respirar se tienen que generar presiones de cajón, ¿no? ¿Ok? También tienen que recordar esto, que ya lo vimos de la semana pasada, la presión parcial de oxígeno, ¿no? Había una fórmula para hallar la presión parcial de oxígeno, que es igual a la presión atmosférica de oxígeno. Menos la presión de vapor de agua, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hallar la presión inspirada de oxígeno, será la presión atmosférica es 760, la presión de vapor de agua a 37 grados es 47 milímetros de mercurio. Restas estos dos, lo multiplicas por 0.21, que es la presión inspirada, y sale 150. Sale 150. Esa es la presión milímetros de mercurio. Esa es la presión inspirada de oxígeno. Bueno, ya habíamos hablado de los flujos, ¿no? Turbulento, laminar, y hay uno que es entre ambos el transicional. La resistencia al flujo, ¿no? La resistencia al flujo se mide en centímetros de agua por litro por segundo. La resistencia al flujo. La mayor resistencia, ya lo dijimos, está en las vías aéreas, ¿no? El 80% en las vías aéreas de mediano calibre. En las vías aéreas superiores, 20 al 40%. En las periféricas ya es menor. En las vías periféricas, aéreas periféricas, es menor la resistencia porque el flujo es más laminar. ¿Okay? Entonces la mayor resistencia al flujo de aire
siempre va a estar en las vías aéreas de mediano calibre. Mediano calibre. Entonces, si una persona, miren acá, si una persona respira un volumen alto, quiere decir que su resistencia es mayor o menor. Yo puedo respirar un volumen alto. Mi resistencia es mayor o menor. Menor, porque distiendo fácilmente los pulmones, ¿no? Entra un buen volumen de aire. Entonces siempre a mayor volumen, menor resistencia, ¿no? Aumenta la gradiente, ¿no? Aumenta la gradiente, entra con facilidad y hay un retroceso elástico de las vías aéreas. Ahora, una persona, por ejemplo, un paciente asmático, está respirando un volumen bajo, o sea, su resistencia es mayor, tendrá que hacer mayor esfuerzo expiratorio, su presión pleural aumenta la compresión dinámica y disminuye el retroceso elástico. ¿De acuerdo? Ese es un aumento de la resistencia. Entonces, cuando hay aumento de la resistencia, volviendo al paciente asmático, hay una constricción de sus bronquios, ¿no? Hay una constricción de sus bronquios. Eso puede ser por estímulo parasimpático, ¿no? Por el nervio vago, la acetilcolina, ¿no? Produce broncoconstricción. También la metacolina, histamina y otros. Entonces, si yo quiero dilatar ese bronquio para disminuir la resistencia, ¿qué tendré que hacer? Tengo que aplicar un estímulo simpático, ¿no? ¿Okay? La adrenalina, ¿no? Adrenalina. O beta-2 agonistas. O sea, fármacos que simulen la actividad adrenérgica. Por ejemplo, es muy conocido el salbutamol. ¿Conocen el salbutamol? Los pacientes asmáticos lo llevan en un puff, cuando se sienten un poquito, un poco de tos, sacan su salbutamol. El salbutamol es un beta-2 agonista. El salbutamol es un fármaco que es beta-2 agonista, o sea, remeda la acción del sistema simpático, produce broncodilatación. Y hay otros también, óxido nitroso, el aumento de la PCO2, son estímulos broncodilatadores. La compresión dinámica es el aumento de la resistencia durante la expiración forzada. Yo hago una compresión, eso solamente se ve cuando expiro en forma forzada. O sea, antes dice, a ver, bote todo el aire que pueda, haga un esfuerzo. Ya no puedo más. Ahí estás haciendo una compresión dinámica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aumenta la resistencia de la vía aérea. Eso solamente es durante la expiración forzada. ¿Ya? Durante la expiración forzada. Bueno, para la buena dinámica de la ventilación, entonces son varios factores que intervienen, ¿no? Interviene la buena distensibilidad de los pulmones, la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? La constante tiempo, ¿no? Los músculos respiratorios. No se olviden que el principal músculo inspiratorio, ¿cuál es? El diafragma. Luego, los intercostales externos. También los pectorales, el esternocleidomastoideo, pero ese ya es cuando es la inspiración forzada, ¿no? Y los músculos expiratorios son, dice acá, intercostales internos, rectos, pero esos solamente trabajan cuando la expiración es forzada. Ya, solo cuando es forzada, nada más. Porque la expiración normal no requiere contracción muscular, solamente el resultado de la elasticidad pulmonar, ¿no? Lo que se había distendido es como una liga, ¿no? Le estiras y de ahí solamente la sueltas. Ya está. No requiere contracción muscular. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hablado del trabajo respiratorio, la cantidad de energía que se gasta para respirar. Hay dos tipos de trabajo. El trabajo elástico
que es de la pared torácica, y el trabajo de resistencia, que es para vencer la resistencia de las vías aéreas. ¿Ya? Bueno, es lo mismo. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es volúmenes pulmonares. Mira,